Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo a cuenta en su programa Charlando con los Investigadores. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos tips que les estamos dando en este programa y también recordarles que estamos en vías de comunicación tanto en televisión como en radio UPD, ligados a toda la República por parte de Radio Educación. Y me acompaña de nueva cuenta el doctor Miguel Navarro. Miguel Navarro, ¿cómo está? Muchas gracias, Antonio. Bien. Y bueno, hoy tenemos el tema de integración tecnológica en el aula, experiencias de profesores de educación media superior. Bueno, doctor, yo quisiera, hablamos el programa anterior acerca de estas cuestiones de la digitalización en la educación, De las narrativas digitales, más bien dicho, en la educación. Hoy nos trae un nuevo tema que es integración tecnológica en el aula, expectativas de profesores de educación superior. Para iniciar el programa yo quisiera que me dijera cómo surge el interés por este tipo de investigaciones. Bien, quiero comentarles que este es un capítulo del libro entregado. Es un libro que ya se editó y se publicó por la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. El cuerpo académico de la UPES, de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, le pidió a la UPD la participación de un ponente para la edición de un libro compartido entre UPES y UPD. Entonces, en la línea que yo trabajo, que es tecnologías y aprendizaje, me solicitaron la participación con un capítulo del libro, el cual, bueno, lleva por título Las experiencias de profesores de educación superior, experiencias con tecnología en el aula de parte de profesores de educación superior. La idea fue documentar la experiencia que tenían colegas de universidades distintas del país. Quisiéramos saber, nos preguntamos, bueno, ¿cómo le están haciendo los colegas de un cuerpo académico como la U Veracruzana cuando van al aula, trabajan con licenciatura, y cómo están trabajando en el aula usando tecnología? ¿De qué manera trabajan sus cañones, sus presentaciones, su integración tecnológica áulica, cómo están trabajando para que haya sinergias en el grupo usando tecnología y aprendizaje? Entonces nos interesó contar con la participación del cuerpo académico de la U Veracruzana, donde labora el doctor Edel Navarro, el doctor Tomás Martínez, y nos gustó también pedirle a los compañeros de la U de Colima, de la Facultad de Pedagogía, al doctor Alcántar, Rodolfo Alcántar, pedirle que nos documentara las experiencias de su cuerpo académico con tecnología en el aula. Entonces aquí también documentar las propias, ¿no? O sea, pedirle a colegas nuestros en la UPD que nos dijeran, que nos contaran sus experiencias al usar recursos tecnológicos, plataformas, presentaciones de Prezi o documentos gráficos digitalizados. ¿De qué manera los compañeros están usando las pizarras digitales, el uso de recursos gráficos o imágenes? ¿Cómo están usando en el aula la tecnología puesta al servicio de su planeación en una asignatura de educación superior? Entonces dijimos, bueno, vamos a compararnos o a relatar las experiencias de 3 núcleos de educación superior. En este caso contamos con el núcleo de UPD, de profesores de UPD que están usando tecnologías en el aula, y contamos con profesores de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima, 3 profesores que nos hicieron relato de experiencias, y 2 profesores de la Universidad Veracruzana, de un cuerpo académico de alto nivel, sobre todo que es un doctorado en tecnología y aprendizaje. Entonces es un doctorado CONACYT. Entonces, bueno, la idea era documentar esas 3 experiencias para parearnos y ver de qué manera estaba el uso de nuestros recursos tecnológicos en el aula de parte de profesores de licenciatura y posgrado en la educación superior. O sea, cómo estamos en nuestros ambientes áulicos en UPD, cómo están en la Universidad de Colima, cómo están en la U Veracruzana, cómo están las 3 experiencias, sistematizarlas y armar un desarrollo de conclusiones. Y bueno, ante todo fue un trabajo de documentar una perspectiva teórica del estudio, los estudios de experiencias exitosas, documentar la diferencia entre un registro de experiencias que está sistematizado de aquel que no lo está,
como indicador de éxito. Entonces yo lancé el pedido a los colegas con los cuales me relaciono, me contestaron los compañeros de la UB, me dieron sus textos, los compañeros de la U de Colima me dieron sus textos. Aquí conté con la participación de varios colegas que están dando clases en licenciatura, colegas del doctorado en ciencias del aprendizaje que son profesores, y hicieron sus textos. Y bueno, con esos textos hicimos una sistematización de dichas experiencias, categorizamos lo que nos contaban los profesores, y bueno, encontramos ciertos niveles en la utilización tecnológica que luego documentamos y integramos en un paper, en un artículo final, y en un texto más o menos de 20 cuartillas logramos el arbitraje de dicho documento, lo mandamos a la UPES de Sinaloa y ya fue publicado en un libro el libro fue presentado en el pasado coloquio que se llevó a cabo en Mazatlán, el pasado coloquio del doctorado en formación de profesores. Se presentó el libro, lo coordinó la compañera Fedra, la doctora Fedra de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. No me quedé a la presentación, no estuve en la presentación, entonces les sé decir de mi capítulo del libro, pero esa fue esencialmente la síntesis del trabajo que se presentó. Uno diría, bueno, ¿cómo estamos como UPD, como profesores usando tecnologías y trabajando en el aula? Ante todo, yo quise marcar la experiencia exitosa. O sea, lo que queremos es mostrar lo mejor que tenemos como profesores usando tecnologías áulicas, y obvio, pues yo le pedí a los colegas que estaban usando esos recursos que me documentaran su experiencia tecnológica. Y bueno, si de la U veracruzana estábamos queriendo los textos y recuperamos textos de un cuerpo académico de alto nivel, pues aquí teníamos que también trabajar textos de compañeros pares que estuvieran haciendo cosas interesantes, ¿verdad? No podríamos poner textos de compañeros que no estaban haciendo nada o que estaban ausentes del enfoque tecnológico. Entonces hicimos el desarrollo y la confrontación de las experiencias tecnológicas, y de alguna manera no nos situamos en confrontación analítica. O sea, el capítulo del libro hace una confrontación analítica. De alguna manera nos situamos como una universidad que está trabajando plataformas tecnológicas, que los profesores están utilizando recursos ya en un término intermedio. O sea, estamos hablando de 3 profesores que están usando cursos en la modalidad Blended Learning, o sea, que dan contenidos de su asignatura en el aula a título de un 50% presencial, y que encargan tareas y encargan desarrollos que los estudiantes tienen que elaborar en línea o en trabajo virtual. Con esa modalidad de Blended Learning encontramos a 2 profesores, y con una modalidad de trabajo presencial pero con recurso en línea, trabajos en equipos en vivo, trabajos fuertes de guías de trabajo, WebQuest, trabajo presencial virtual. Entonces tenemos unas experiencias en la universidad que documentan cierta presencia ya admisible. O sea, tenemos experiencias fuertes y yo diría de rango intermedio, que pueden ser pareadas a título de diálogo con compañeros de otras universidades del país. O sea, no tenemos, por ejemplo, en el caso de la U veracruzana. En el caso de la U veracruzana, las experiencias tecnológicas, cierto, tienen un nivel de sistematización mayor porque alcanzan el nivel curricular. Ahí en el capítulo del libro explico cómo la experiencia sistematizada de los compañeros de la U veracruzana tiene el rango de formar investigadores para la aplicación tecnológica en el aula. Entonces, sistematizaron su experiencia al rango curricular, incorporando la experiencia de aplicación tecnológica al propio doctorado, que es algo que nosotros no hacemos. O sea, nosotros no alteramos el plan de estudios del doctorado a partir de las experiencias con tecnología en el aula que tengamos nosotros como profesores.
Entonces, lo que ya hicieron los colegas de la U Veracruzana. Entonces, los colegas de la U Veracruzana, su doctorado en sistemática y en tecnologías para el aprendizaje, han llegado ellos a establecer un planteamiento de modificación de su propio currículo a partir de lo que están haciendo en el aula desde las experiencias de sus propios profesores. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con un núcleo básico de profesores de vanguardia, no más de 4 profesores en toda la universidad, que están usando a cabalidad todos los recursos tecnológicos en sus grupos de licenciatura. Ajá. Hay grupos de licenciatura que llevan cursos en línea y que están usando modalidad blended learning, y entonces hay profesores que ya están usando estos recursos, están usando clases presenciales, pero están usando recursos mediados por la tecnología, por la plataforma del SEAD de la universidad, del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Pedagógica de Durango. Ese SEAD pues, tiene vigencia, tiene funcionalidad, y nos podemos ubicar como una universidad intermedia en la utilización de los recursos tecnológicos. Tenemos por lo menos 4 profesores que están usando tecnologías de vanguardia, pero también tenemos un grueso de profesores, de 20, 30 colegas, que están en la etapa del PowerPoint. ¿Y eso usted cree a qué cree que se deba, doctor? Exactamente esa parte. Sí, tenemos 3 generaciones. O sea, se debe a que no vencemos todavía la resistencia a las tecnologías, a las TIC. O sea, no vencemos la parte cultural. Hay una cultura pedagógica añeja de la UPD, anclada en las antologías de la fotocopia, de aquella primera maestría de Ajusco que se vino a dar en el 2000 y que eran clases de bla, bla, de teoría, de grandes teóricos que nos daban una gran conferencia y mucho conocimiento y aprendíamos mucho, pero era una teorización y era una verbalización del posgrado. Y bueno, ahora ya tenemos otra visión. Tenemos una visión de profesores investigadores, de profesores que dirigen actividades de aprendizaje, de profesores que dejan que el grupo participe y active sus propios procesos. Entonces, bueno, habría en la universidad como 3 generaciones. Una generación intermedia que está usando los recursos audiovisuales de proyección, que ya es una ganancia. Ya cuando menos tenemos profesores en la institución que usan el Prezi, usan el PowerPoint, sistematizan sus presentaciones, preparan su material de desarrollo ante clase, y eso es bueno. Pero hay profesores que además de eso usan educación blended learning, plataforma. Esos son los profesores que yo señalo, son de vanguardia. Quizás me equivoque, puede ser que sean más de 4, puede ser que lleguen a 10 maestros. Es considerable el número cada vez es más. Entonces tenemos una vanguardia de profesores que va incrementándose en el dominio y aplicación tecnológica cuando da clases en educación superior. Pero también tenemos un remanente que yo diría que ya son los menos, pero todavía se observa de 10, 12 profesores que estamos todavía con la educación verbal o con lo que solamente son textos, fotocopias, o todavía el pintarrón y los pintarrones o las todo el recurso de usarlos y usar la pizarra electrónica para anotar mi clase como si fuera pintarrón, como si fuera GIS. Entonces tendríamos que trabajar, no digo que sea malo, si son excelentes y buenos profesores, lo importante es que haya aprendizaje. Me podrán decir, es que está señalando características de profesores que son buenos, y ¿por qué los señalas? Porque no usan tecnologías. Son buenos, lo importante es que el alumno aprenda, que el estudiante se forme, y bueno, es solamente una condición de que esa tendencia cada vez es menor. Entonces ahora vemos cada vez más profesores que usan tecnologías en el aula, y hay profesores de vanguardia que están usando cada vez más recursos de blended learning. Entonces, en el capítulo del libro que se señala aquí, en esta presentación, experiencias tecnológicas de profesores de educación superior en el aula, lo que toca a la Universidad Pedagógica de Durango, nos tocó mostrar la experiencia de los profesores de vanguardia. Profesores que están haciendo uso de esos recursos y que a la hora de confrontar los análisis de ese capítulo por las categorías teóricas que se analizaron, el uso de los dispositivos,
la construcción de contenido y la participación del grupo a través de la mediación tecnológica, no quedamos en un lugar muy abajo. O sea, podemos dialogar con los núcleos académicos que usan tecnologías en el aula a título de educación superior, si bien hay un núcleo que nos lleva ventaja. Nos van a llevar ventaja los que tengan más sistematización, más aplicación tecnológica y todo un doctorado exclusivamente dedicado a eso. Entonces nos lleva ventaja la U Veracruzana, que es una universidad de primer nivel en el país. Nos puede llevar ventaja la UNAM, la UAM o la UDG, nos pueden llevar ventaja algunas universidades o núcleos académicos de avanzada en cuanto a TICs y aprendizaje. Pero sí podemos ya empezar a parear nuestros profesores que están haciendo uso de sus experiencias en el aula usando tecnología. Sí podemos decir que nos podemos parear con núcleos académicos intermedios, que ya tenemos profesores que usan los recursos en la UPD. Tenemos toda una plataforma sistematizada, armada, integrada, puesta en la página web, que están usando los estudiantes, los profesores, y podemos hacer investigación de eso que se está realizando. Y bueno, doctor, esta parte que usted nos dice, me interesa también que la gente sepa, la persona que nos están viendo y que nos escuchan, ¿cuál fue la metodología que utilizó? ¿Entrevista directa? ¿Alguna cuestión de cuestionario? ¿Cuál fue esa? La metodología fue narrativa, o sea, usamos narrativas y textos de las experiencias mismas de los profesores. A través de un correo electrónico les mandamos una comunicación a los dos cuerpos académicos. Nos respondieron de la U de Colima, nos respondieron de la U Veracruzana, y de aquí hicimos lo mismo con los compañeros de UPD, y entonces ellos mandaron sus textos, sus experiencias, se sistematizaron. Se puede encuadrar este trabajo como sistematización de experiencias usando narrativas. Ese podría ser la respuesta a qué métodos empleó. Pero sobre todo, bueno, fue un trabajo de corto alcance, porque fue una ponencia, una contribución para responder a un compromiso que la Universidad Pedagógica de Durango contrajo con la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, para poder editar ese libro y contribuirles con un capítulo con esta línea temática. Bien, esa pregunta es importante, es interesante responderla, porque finalmente no se trata de reflejarnos cómo estamos nosotros con el uso de las tecnologías en el aula como profesores de educación superior, nada más por saberlo, sino que es importante parearnos con otros núcleos académicos de otras universidades para ver cuáles son las distancias que tenemos que cubrir y poder estar en un nivel competitivo. Necesitamos tener profesores que usen recursos, que puedan desarrollar las tecnologías en el aula, que usen la lab, que usen unas bocinas, que pongan un video, que conviertan archivos, que trabajen una presentación de Prezi, que trabajen el modo blended learning en su clase, que una parte la lleven presencial, otra virtual, que usen la plataforma. Y tenemos que acortar distancias. Decía yo que en la universidad, sin que seamos peyorativos ni descalificar colegas o compañeros, pero tendríamos como 3 núcleos de profesores. Un núcleo de profesores que usa tecnologías y está en vanguardia, usando todos los recursos de plataforma, las presentaciones, los recursos multimedia, y tenemos un gran grupo de compañeros que están en un término intermedio. Ese grupo de compañeros, si bien no usan plataforma o no usan todos los recursos multimedia o todas las tecnologías para el aprendizaje, al menos ya están usando presentaciones, están en el nivel de PowerPoint y usar las presentaciones y el cañón y hacer uso de los recursos de proyección. Y ahí estamos con un grueso de compañeros abundante. Pero también tenemos un pequeño grupo de compañeros que se nos quedaron con las fotocopias o con la explicación verbal o con el pintarrón y con la crayola para hacer la anotación y el esquema, ¿no? Entonces necesitamos formarnos en el uso de TICs en el aula y adelantarnos y estar competitivos en el uso de los recursos tecnológicos. Creo que la intención es positiva, no es peyorativa, no es de señalamiento. Necesitamos formar en tecnologías para que un profesor de educación superior pueda responder a las demandas del estudiante con calidad, con competencia,
de poder ser favorecedor de ambientes de aprendizaje. Y entonces, en ese sentido, la investigación lo que hace es recuperar las experiencias de un núcleo académico de calidad. ¿Qué están haciendo en materia de tecnologías ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué están haciendo otros colegas? Y confrontar las experiencias, sistematizarlas y llegar a ciertas conclusiones, ¿no? La conclusión del trabajo nos llevó a determinar que cuando las experiencias de los profesores usando tecnologías en el aula tiene que ver en el currículo de los programas de posgrado de esa institución, esos profesores tienen un alto nivel de aplicación, como fue el caso de los colegas de la U Veracruzana. Nosotros nos situamos en un ámbito intermedio. Seguramente que como nuestra UPD, como nuestra universidad, estarán cientos de universidades en el país. No estamos ni en la parte baja ni en la parte superior. Pero sí tenemos un núcleo de profesores de vanguardia que lo que hacen, lo están haciendo los mejores profesores de universidades del país. Y entonces sí tenemos un grueso de profesores que usan recursos en un nivel inicial. Los que están en la etapa del PowerPoint o del Prezi solamente como recursos de proyección. Ese es un nivel inicial de utilización de las tecnologías. Tenemos un grueso de compañeros, la gran mayoría, que está en ese nivel. Pero también tenemos un grupo de profesores que puede verse motivado a ya usar otros recursos, a modificar la forma de cómo se planea una clase y se imparte con un grupo de estudiantes de educación superior usando recursos tecnológicos. Este es un reto, entonces por eso hablar de esto y parearnos con otros núcleos académicos de otras universidades nos ayuda a decir cómo estamos como universidad para poder aspirar a superarnos y a ascender al siguiente nivel de competencia. Y bueno, esta cuestión que usted nos plantea, doctor, es muy interesante porque relativamente son a nivel superior, entonces están preparando gente que a futuro se va a dedicar a esta labor docente o bien a otras cuestiones ya profesionalizantes. Entonces esa parte que usted nos dice es interesante porque si el alumno ve que el docente utiliza los recursos tecnológicos para explicar ciertas situaciones educativas, pues al alumno también se le motiva para que utilice estas herramientas a futuro, y entonces ya estás cambiando esa mentalidad de una clase con el pintarrón, con el plumón o con el gis, y entonces ya estás dándole herramientas para que sea un poco más creativo, ¿no? Desde luego, y yo vuelvo a remarcar, lo importante es el aprendizaje. Porque el profesor, si es brillante y es creativo, los recursos puedan no utilizarlos y decir, bueno, yo con que desarrolle la clase con propuesta y con idea, logro mi objetivo y el aprendizaje. Sin embargo, lo señalas bien, los estudiantes cada vez son más demandantes. Demandan competencia profesional, competencia tecnológica, y este es un perfil que el profesor no puede darle la espalda. Tenemos que transitar hacia allá. Y entonces la importancia de este desarrollo es ubicarnos como universidad en el sentido de que tenemos todavía que trascender más. El hecho de que la UPD tenga una estación de televisión, que tenga una estación de radio digital, que ahora su página web tenga su plataforma, es una universidad que está teniendo impacto en audiencias y en muchas personas que nos escuchan, nos ven fuera del país, fuera del estado de Durango. Entonces nos da una posibilidad de educar con tecnologías y nos da un mayor impacto para favorecer ambientes. Entonces nuestros profesores tienen que transformarse, formarse en estas nuevas competencias y ofrecerle a los estudiantes una educación de más calidad en esa área de competencia. Fíjese, porque esto que comenta usted, doctor, es muy interesante. Relativamente tuvimos el congreso hace un año más o menos acerca de educación, que fue junto con la REDIE, lo transmitimos en vivo en radio y en ese momento nos escucharon alrededor de 20,000 gentes en diferentes partes del mundo. Entonces estas investigaciones ya no solamente se quedan aquí, en el marco de la pedagógica, sino que ya nos escuchan, por ejemplo, en Argentina, donde más teníamos era en España. Y entonces varios de los españoles nos mandaban a veces mensajes y nos decían, ¿sabes qué? Estamos trabajando en esa misma línea de investigación. O sea, nosotros no sabíamos que en México y sobre todo en Durango se estaba trabajando también.
O sea, está enriqueciendo ya estas cuestiones de la globalización. O sea, esto te permite tú poder tener contacto a nivel mundial con otras universidades y otros investigadores. El pasado coloquio de investigación REDIE mostró que la línea que trabaja el doctor Barraza, por ejemplo, la línea de burnout estudiantil, de estresores académicos, es una línea a nivel internacional. La línea de cognición de la doctora Dolores Gutiérrez es una línea que tiene muchos grupos de investigación internacional, y la línea que también trabajo un servidor, la que trabaja el doctor Navarro, es una línea que también trabajan muchas universidades en el mundo. Entonces eso nos permite parearnos a nivel internacional y que nos escuchen, nos vean, y la universidad produce conocimiento, forma profesionales de la educación, pero la UPD sobre todo forma investigación y nuevo conocimiento para transformar los campos disciplinares sobre los cuales estamos enseñando. Y bueno, ya con estas palabras que nos dijo el doctor, que nos englobó todo en esta última conclusión, doctor, pues bueno, nos despedimos. Les recuerdo que estamos pues en las dos vías, en radio y en televisión. Nos están escuchando en Radio Educación y Radio UPD, y en televisión en Transforma TV. Nos vemos en su próximo programa de Charlando con los investigadores. Hasta luego. Muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Hasta luego, doctor.